Seguimos con esta serie de tutoriales donde ahora vamos a hacer ejercicios de parámetros de transmisión inversa. Yo tengo la siguiente red eléctrica. Como ustedes se podrán dar cuenta, ya directamente nos están dando las impedancias de resistores, bobinas y capacitores. Entonces, para obtener los parámetros de transmisión, inversa A' y C', necesitamos ¿qué condición? Necesitamos la condición de que el puerto de entrada se encuentre en un circuito abierto. ¿Para qué? Para que la corriente I subíndice 1 sea igual a 0, tal como se aprecia aquí en la configuración de la red. Por lo cual estaríamos teniendo la impedancia a la malla independiente de la red número 2 y a la malla independiente de la red número 3. Y me dirán, ¿por qué no está la malla independiente de la red número 1? Porque nosotros, como lo hemos hecho a lo largo de todos estos ejercicios, hemos asociado la corriente circulante de malla 1 y por lo tanto la malla independiente de la red número 1 a la corriente de entrada y subíndice 1. Pero aquí ¿qué pasa? Aquí no existe dicha corriente de entrada. Es por eso que me he saltado la malla número 1 y he escrito directamente a la malla 2 y la malla 3. Porque además cuando obtengamos los parámetros de transmisión inversa B' y D', ahora sí vamos a colocar a la malla independiente de la red número 1 y ahí estaría directamente asociada la corriente circulante J1 sin estar cambiando entre configuraciones las denotaciones de las corrientes circulante J2 y J3. Es decir, se va a respetar para ambas configuraciones. Se va a respetar esta configuración de corriente circulante J2 y J3 para la siguiente red eléctrica que nosotros vamos a recorrer cuando calculemos los últimos dos parámetros. Entonces, ahora sí, voy a calcular las impedancias propias de malla 2, malla 3 y la impedancia mutua entre la malla 2 y la malla 3. Empezaré con la malla 2. Dice, sería 2 más 6i menos 3i. ¿Cuánto me da 2 más 6i menos 3i? Me da 2 más 3i. Es lo que yo tengo aquí. Ahora voy por la impedancia propia de malla 3, que serían 2 más menos 4i más 6i, que me da 2 más 2i. Aquí está. Ahora voy por la impedancia mutua entre la malla 2 y la malla 3. Veamos, sentido del resistor de 2 ohms coincide con J3, sí. Sentido del resistor de 2 ohms coincide con J2, no. Coincide y no coincide. Más por menos, menos. Menos, menos. Muy bien. Y dirán, caray, ¿y cómo están organizadas aquí? Recuerden, nosotros, gracias a que ya hemos hecho muchísimos ejercicios donde hemos calculado corrientes circulantes, yo me he saltado el sistema de ecuaciones que da el método de mallas y directamente he puesto la definición para la corriente circulante J2, donde sabemos que en esta posición iría la impedancia 2,2, en este iría la impedancia 3,3, aquí iría la 2,3 y aquí la 3,2, que estas dos últimas son iguales. Como yo quiero obtener la corriente circulante J2, la columna que está asociada a dicha corriente, que es mi primera columna, es sustituida por las respuestas del sistema de ecuaciones. En la primera posición tendríamos la solución de la ecuación de malla 2, siendo que la solución de la ecuación de malla 2 sería aquel valor de la fuente de voltaje que pertenezca a la malla 2, es decir, esta de acá, que es el valor de la fuente. Y además, como su sentido coincide con la corriente circulante 2, pues por eso es positivo. Mientras que en esta posición se encontraría la solución de la ecuación de malla 3, que sería igual al valor de las fuentes de voltaje que pertenezcan a la malla 3. No existe ninguno. 0. Muy bien, ahora sí ya podemos obtener la corriente circulante J2. Y aquí miren, si se dan cuenta, aquí tenía que ser la 3. Por equivocación se ha colocado aquí 2 y 2. Donde tenía aquí está correcto, pero aquí tiene que ser 3 y 3. Entonces voy a corregir por medio del TextMaker para que se den cuenta nuevamente de lo fácil que es corregir esta expresión. Me voy al TextStudio. Está aquí, es de las primeras expresiones. Aquí está la tabla que nos permite definir por primera vez a parámetros de transmisión inversa. Aquí está correctamente subíndice 2, subíndice 2. Pero aquí, como les estaba comentando, ya sería subíndice 3 y subíndice
3, porque en esa posición ya va la definición para la corriente circulante J3. Lo corro. Ahora sí, ya. Aquí está, ya. Lo he corregido. Y así de sencillo fue. Por eso yo les recomiendo que mientras avancen en la carrera, hay algunos profesores que les van a pedir su trabajo en el editor de ecuaciones que utilice el código LaTeX. Las anteriores versiones se llaman TextMaker, pero esta última versión, que fue la que tuve que poner para mi sistema operativo, se llama TextStudio. De hecho, sí es mucho mejor TextStudio que TextMaker, pero las dos sirven bien, así que cualquiera de las dos que utilicen les va a servir las va a permitir desarrollar las ecuaciones matemáticas de una manera muy eficiente y sin tener que estar sufriendo con el editor de textos de Microsoft, que hay que estar arrastrando ecuaciones y luego no tienen la que uno quiere porque hay ecuaciones tan complicadas que simplemente ese editor de Windows bueno, de Microsoft de qué es para Word no va a poder hacer, pero tanto en el TextMaker como en el TextStudio no he encontrado ninguna ecuación que no se pueda escribir eficientemente. Así que se los recomiendo. Descargar es fácil, tanto para el sistema operativo Windows como para los sistemas operativos basados en Debian, como lo sería Ubuntu. Ya. Muy bien. Entonces así podemos obtener a la corriente circulante J2. Ahora vamos con la corriente circulante J3. El denominador, como ustedes se podrán dar cuenta, es exactamente el mismo. El cambio vendría en el numerador. Ahora, yo voy a sustituir la columna asociada con la corriente circulante J3, que es mi segunda columna, con las soluciones del sistema de ecuaciones que nos ofrece el método de mallas para esta red eléctrica. Ya sabemos que aquí va V2, porque ya lo explicamos por qué, y aquí iría 0. Y la otra columna pasa exactamente igual en el denominador y en el numerador. De tal forma que así de sencillo podemos definir a la corriente circulante J3. Ahora, yo quiero obtener el voltaje de entrada. Y el voltaje de entrada yo sé muy bien que es ¿quién? V subíndice 1, es decir, el voltaje entre este punto y este punto. Y ustedes me dirían, ¿por qué no consideramos al resistor? Y yo les respondería, como lo hemos hecho en todos los anteriores ejercicios, en todos los demás videotutoriales, dado que aquí existe un circuito abierto, por este resistor ya no estaría circulando corriente alguna, y es por eso que la caída de voltaje se mide entre este punto y este punto. Además, el sentido en el cual nosotros la medimos es cuando nosotros orientamos la corriente de este punto hacia este punto. Por eso he procurado orientar tanto J2 como J3 siguiendo tal dirección, y también de los sentidos de los elementos, que en este caso es la bobina y el capacitor. Ahora sí, si yo multiplico 6i por la J2 y le sumo el producto de menos 4i por J3, estaría obteniendo el voltaje de entrada V subíndice 1, tal como se aprecia aquí. Aquí está lo que les estaba comentando. Y es así como logramos obtener a la caída de voltaje V subíndice 1. Para pasar de la expresión 3 a la expresión 4, simplemente tienen que seguir un proceso algebraico que ustedes ya deben conocer. Además es muy sencillo, ambas expresiones tienen el mismo denominador. Muy bien, ahora sí, ya como tienen V1, lo único que tienen que hacer es sustituir V1 aquí en el denominador y aplicar la ley del sándwich para hacer la división de V2 entre V1, de tal forma que puedan obtener el parámetro de transmisión inversa A'. Para obtener el parámetro de transmisión inversa C', este sería igual a I2, la corriente de salida, I2 entre la V1. Ambas ya las obtuvimos. ¿Por qué? Porque I2 es esta y la V1 es esta de aquí. Ya nada más tendrían que hacer la división de los factores que ya conocemos y así de fácil obtendrían el parámetro de transmisión inversa C'. Ahora vamos con los parámetros de transmisión inversa B' y D'. Para ello, para ambos parámetros, yo que sé que la condición que se necesita es que el voltaje de entrada V subíndice 1 sea igual a 0. De tal forma que en el puerto de entrada existiría un cortocircuito para lograr tal fin. Con lo cual, como les mencionaba en un principio, ahora sí tengo a la malla número 1 por la cual circula la corriente circulante J1, valga la redundancia. Perfecto. Ahora sí ya podemos obtener tanto la impedancia propia de la malla 1 como la impedancia mutua entre malla 1 y malla 2 y entre malla 1 y malla 3.
que serían estas que tenemos aquí, impedancia propia de malla 1, que está acá, es esta de aquí, 4 más 2 sí, a ver si, sí, es esa, 4 más 2 sí, ahí está. Impedancia propia de malla 1, va en esta posición, en el denominador que nos permite calcular la corriente circulante J1. La impedancia 1,2 o 2,1 van aquí y aquí respectivamente. Mientras que, como yo he procurado respetar los sentidos a las corrientes circulantes J2 y J3, es el mismo para ambas configuraciones para obtener los primeros dos parámetros como para los últimos dos, puedo aprovechar lo que ya he obtenido para escribir aquí impedancia 2,2, impedancia 2,3, 3,2 y 3,3. Bien. Y aquí sería la impedancia 1,3 y la impedancia 3,1, que es la impedancia mutua que existe entre la malla 3 y la malla 1. Nuevamente, como yo quiero obtener la corriente circulante J1, a la columna, en el numerador, la columna asociada con J1, que es mi primera columna, por la forma en la cual he arreglado las expresiones, se sustituiría con el valor con la solución, con las diferentes soluciones para cada una de las ecuaciones que forman el sistema de ecuaciones dado por el método de mallas. Sé que este valor es igual a la solución de la ecuación de malla 1. Como ustedes se pueden dar cuenta, en la malla 1 no existe fuente de voltaje. Por ello, es que aquí tendríamos un 0. Ahora, en el segundo valor, el de acá, sería la solución de la ecuación de malla 2 y esta sería igual al valor de la fuente de voltaje que pertenezca a la malla 2. Es este de aquí. Y como su sentido coincide con el de la corriente circulante, por eso aquí tenemos un positivo, V2. Finalmente, este 0 sería igual a la solución de la ecuación de malla 3, que es igual al valor de la fuente de voltaje que pertenezca a la malla 3, ninguno. Por eso aquí tenemos un 0. Perfecto. Mientras que las otras columnas pasan exactamente igual tanto en el denominador como en el numerador. Y es así como estaríamos obteniendo la corriente circulante J1, la cual necesitamos para sustituirla en esta posición. Claro, aquí tenemos que multiplicar dicha corriente circulante J1 asociada a la corriente de entrada I1 por un menos 1. Aquí también. Y ahora solamente nos falta obtener la corriente circulante J2. Si se dan cuenta, como estamos utilizando la regla de Cramer, que lo aplicamos al sistema de ecuaciones con el que nos genera el método de mallas, tanto la corriente circulante de malla 1 como la corriente circulante de malla 2 tendrían el mismo denominador, mientras que el cambio existiría en el numerador. Si se dan cuenta, la columna de 1 y la columna de 3 pasa exactamente igual en el numerador y en el denominador. Si se dan cuenta, esto es lo mismo, esto es lo mismo que esto, mientras que esto de aquí es lo mismo que esto de aquí. Y como yo quiero obtener la corriente circulante J2, la columna asociada a J2 es sustituida por las respuestas de aquí del sistema de ecuaciones. Y así obtendríamos la corriente circulante J2. Ahora lo único que tenemos que hacer para calcular el parámetro de transmisión inversa B mayúscula prima es dividir V2, el valor de esta fuente, entre I1 multiplicado por un negativo, que sería la corriente circulante J1 multiplicado por un menos 1, que es justo lo que tenemos aquí. Y para obtener el valor del parámetro de transmisión inversa D mayúscula, sustituimos el valor de I2 y lo dividimos entre el valor de la corriente circulante J1 multiplicado por un menos 1, que es lo que tenemos aquí. Recuerden, es tan fácil asociar a la corriente de entrada I1 con la corriente circulante J1 y asociar a la corriente de salida I2 con la corriente circulante J2, porque ambas ramas solo pertenecen a malla 1 y a malla 2 respectivamente. Y es así como los hemos estado organizando en todas nuestras redes eléctricas con el fin de simplificarnos el proceso. Y es por ello que en ocasiones, como se ve al principio de este problema, que nos hemos saltado la denotación de 1 cuando no existe la malla 1, o nos hemos saltado la denotación de 2 cuando no existe la malla número 2. Hay personas, hay profesores y hay libros que no les importa este orden y van a estar combinando los órdenes de las notaciones para las corrientes inmediatamente que cambian de una configuración a otra. Se puede hacer así y si se lleva a cabo el procedimiento de la manera correcta, se llegará a los mismos resultados.
pero yo considero que es más práctico y evita confusiones el hecho de que llevemos el mismo orden a lo largo de todo el ejercicio. Entonces, con esto, déjenme ver si hay otro ejercicio. No, ya no hay otro ejercicio. Entonces, con esto sería todo y nos vemos en los, ya no, ¿verdad? Nos vemos en los próximos video tutoriales. Hasta pronto.